Y Ana Miriam, ¿cómo fue que conociste a Compa? Uy, esa es una historia un poco agridulce. Mm. Yo estaba en mi segundo año de secundaria cuando mi papá perdió la vida por una enfermedad crónica. Y a su funeral fueron todos mis compañeros Mm. del salón. Entonces empezaron a tener preguntas, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y sin querer ya tenía un grupo de estudio bíblico a la semana, porque tenían tantas preguntas. Entonces, yo no sabía qué hacer, ¿no? Era una chica de segundo año de secundaria y pues, ¿qué va a saber uno? ¿Qué contestar a las preguntas existenciales? Entonces busqué un movimiento que me apoyara. Mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Yo sé de movimientos que apoyan. Fui con uno muy conocido que se llama la Cruzada Estudiantil y me dijeron, estamos en crisis, no podemos apoyarte. Y por un milagro del Señor alguien me habló de Compa. Wow. Gracias a todos por estar aquí, voy a compartir mi pantalla. Entonces, si oyen por ahí un ruidito, discúlpenme, es el ventilador de mi computadora, lamento, ya lo vamos a arreglar. Pero bueno, aquí está, vamos, la relevancia de la escritura, y gracias por estar aquí, por venir. Yo estoy muy contenta de estar entre ustedes. Bueno, quiero contarles, ahí estoy yo, eh, en mis años de universidad. Recuerdo que mi primer día de la escuela, primer día de universidad, la primera clase que tuve fueron fundamentos de la economía. Pues claro, ¿verdad? Me iban a introducir a toda la carrera, que duraba 5 años, por cierto, duró 5 años. Pero, pues yo dije, voy a entrar, yo venía de la secundaria y con mi grupo, y voy a llegar a la universidad, a ganarla para Cristo, y todos ahí se van a convertir en un grupo grande. Es lo que piensa uno, ¿no? Y es bueno, pero el primer día, la primer clase, dijo el maestro, bueno, bienvenidos a la carrera. Yo no sé, digo, si aquí hay algún cristiano, o sea, yo no sé por qué dijo eso, pero lo dijo. Si hay aquí algún cristiano, le voy a decir algo, deja su cristianismo allá afuera y aquí viene a pensar. Porque Dios no existe. Y yo dije, pero ¿por qué dijo eso o sea, eso lo pudo haber dicho en cualquier otro día, pero como que era un mensaje para mí. Y yo me enfurecí, mi celo cristiano, evangélico, por Cristo, ¿verdad? Estalló y me paró. Claro que Dios existe, profesor. Me delaté sola y durante el semestre tuvimos una serie de debates en cuanto a la fe, muchos de los cuales yo perdía, la verdad, y hacía el ridículo, pero nunca dejé de querer, ¿no?, compartirle a mi profesor sobre Jesús. Y luego otro profesor también, una vez me vio leyendo mi Biblia y sabía que teníamos un grupo de estudio bíblico, y él me dijo, no vas a desarrollar tu máximo potencial como estudiante. ¿De qué te sirve la Biblia? Y bueno, empezó ahí una jornada de fe para mí, una crisis también de fe, pero el Señor trajo a Compa, aunque yo ya lo conocía, pero de una manera más fuerte en esta etapa, y fue a través de la escritura donde mis convicciones se hicieron fuertes, pero aquí pasaba una cosa, ¿no? Podrían pasar dos cosas en esta etapa de mi vida. O se arraigaban y cobraban fuerza mi relación con Jesús, o se tambaleaba esta fe y yo desistía. Estuve a punto de desistir por muchos temas, pero el Señor volvió a capturarme con su evangelio, con su palabra, y aquí estamos, en la fe del Señor solo por su gracia.
Bueno, muy bien. Algunos de ustedes, quiero preguntarles, luego platicamos, ¿se identifican con un momento así en su tiempo de estudiantes o los que son estudiantes, donde se han visto desafiados entre su fe, su mundo personal, eh, su contexto, su vida en la escuela, en su familia, y la Biblia, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo se relaciona? Se han preguntado, han tenido algunas crisis, dudas también en cuanto a esto. Se han sentido atacados. Bueno, y allí yo sé que sí, sería toda una sesión de, de confesión de cómo nos sentimos, pero es una realidad que los estudiantes cristianos enfrentamos en esta etapa de la vida. Ya. Para esto, eh, queremos animarles a pensar en sus convicciones sobre la escritura. Voy a empezar con ese tema, con ese punto. A menudo, y aquí yo hago un paréntesis para felicitar a Jorge y a su equipo, que abramos estos temas. Porque a menudo solemos pensar, yo como obrera, también lo hago, que los estudiantes están muy claros, los profesionistas, los obreros, están muy claros en cuanto a sus convicciones de la Biblia. Y decimos, saben hacer método inductivo, son cristianos, la leen, se saben de qué trata la Biblia, como que asumimos que todo esto se da. Pero déjenme decirles que no es así. Incluso, no estoy hablando mal de los obreros, ¿no? Solo o de los estudiantes. Solamente que nuestro caminar con la escritura es todo un proceso. Y no todos estamos terminados, estamos caminando. Entonces, Jorge y obreros de CBU, gracias por tener estos espacios donde podemos hablar, donde podemos platicar para arraigar esas convicciones en la palabra. Y ánimo con el estudio inductivo y ánimo con la lectura diaria, porque es parte de. Pero también podemos tener estos espacios para que nuestras convicciones sean más profundas cada vez. Bueno, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuáles son tus creencias básicas sobre la escritura? ¿Puedo hablar? ¿Sí? En mi caso, yo digo, creo que es la palabra revelada de Dios para nosotros y su voluntad. Este, pero también que esa palabra revelada tiene que interpelarnos con la realidad. Es decir, no puede estar abstracta como si fuera aquello del pensamiento griego del mundo de las ideas, sino que hay que traerla a la realidad. Así es. Bueno, es una palabra inspirada, ¿verdad? Y hay que traerla a la realidad. Gracias. No sé quién fue ahí, pero gracias. No los veo aquí. Iván. Iván, gracias, Iván. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Cuáles son algunas creencias básicas que tú tienes sobre la escritura? Pueden parecer muy obvias y todo es muy yo también, pero es bueno compartirlas. Es bueno escuchar lo que está en nuestro pensamiento. Bueno, yo pensaba el hecho de que la escritura es inspirada por Dios y que en ella es Dios mismo quien se revela al ser humano, ¿no? Nosotros. Gracias, inspirada por Dios y es como Dios mismo se revela al ser humano. Gracias, Priscila. ¿Alguien más? ¿Una última participación?
Es lo que en la Biblia encuentro que Dios me dice qué hacer, pero sobre todo me dice cómo hacer. Qué hacer, pero sobre todo me dice cómo hacer. Uh-huh. Muchas gracias. Y yo sé que a veces en algunas sesiones damos hasta media hora para que los estudiantes platiquen y traigan una presentación y todo esto, ¿verdad? A veces el Zoom no nos permite estar así haciendo muchas cosas y como más de grupitos, pero muchas gracias. Yo sé que todos tenemos creencias básicas y les animo a anotarlas y a pensar en este tema. Bueno, muy bien. Vamos a empezar un poquito y irnos adentrando más. ¿Qué es la Biblia y cuál es su importancia? Jorge, ¿me ayudas a poner el video, por favor? Dejo de compartir. La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. Y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua, pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas, y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria, la veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. ¿En serio? Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo, pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas. Y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el periodo del Segundo Templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo. ¿Por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina, y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Exactamente. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios.
Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. ¿Y ellos consideraban estos escritos como parte de las escrituras? Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros, pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías. Tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo. Luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús. Y eso es mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante 2000 años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes y desde el principio todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento. Y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI, durante la Reforma, los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles, así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, creo que ahora entiendo. Pero ¿cómo es que una colección de libros producida en un periodo de más de 1000 años por todos estos autores diferentes dice una misma historia? Esta es la pregunta que responderemos en nuestro próximo video. Pues muchas gracias, Jorge. Ahí tienen el proyecto Biblia y hay mucho material que les recomiendo. A lo mejor alguien ya había visto esto, pero nos da una luz de qué es la Biblia. Bueno, yo consulté a algunos autores y quiero contarles un poquito también. ¿Qué es la Biblia? Es una colección variada de libros, nos dice Von Roberts en su libro Gran Panorama Divino. También es un solo autor, aunque nuestro querido John Stott también nos hace ahí algunas notitas de que también hubo autores humanos. Al final todo proviene de la mente de Dios. Tiene un solo tema. Su tema es la salvación. ¿Qué creen? Que no es un libro de citas célebres, aunque tiene citas muy lindas, muy maravillosas, pero contiene la revelación de Dios y sus propósitos. No es una colección de libros que estén como, o sea, porque están conectados, no son libros que están aislados uno de otros. Es un solo libro al final, aunque son varios escritos, es un solo libro al final. Algunos hechos sobre la Biblia. Contiene, fíjense, 611,000 palabras, como un promedio entre todos los idiomas. Se escribió en un promedio de casi 2000 años, algunos dicen un poquito más de 1000 años, 1600 años. Se ha impreso de 2500 a 6000 millones de veces. Como todos sabemos, es el libro más vendido de la historia. Un hecho que nos va a gustar mucho a esta generación. 188 mujeres son mencionadas en la Biblia. Pero la Biblia dice tener autoridad. Su propósito, bueno, aquí en la autoridad nos podríamos aventar otro seminario, Jorge, sobre la autoridad de la Biblia, porque también nos tomaría un buen tiempo. Pero cuando hablamos de la autoridad de la Biblia, estamos hablando de un tema muy importante. La IFES a la cual pertenece el CBU dice, en su base doctrinal, si tú eres parte de CBU, tienes que leer esto y saberlo y
escribirlo y buscarlo y estudiarlo, que se haga una convicción. La inspiración divina, veracidad, integridad de las Sagradas Escrituras, tal como fueron originalmente reveladas, y su suprema autoridad en todo asunto de fe y conducta. Ellas al final nos darán los parámetros para decirnos por dónde ir, ahí como decía Jorge, en todo lo que tenga que ver en nuestra vida. Bueno, también tiene un propósito. Su propósito es revelar la salvación de Dios a toda la humanidad. Su naturaleza sabemos que es humana en un sentido, porque sí hubo autores que fueron inspirados por Dios, pero finalmente es divina. Su integridad. La Biblia no se contradice a sí misma, trata un solo tema, el reino de Dios. Y la Biblia traspasa generaciones y nunca perderá su relevancia. La relevancia es que tiene importancia, tiene significado en cualquier contexto. Bueno, esos son algunos hechos sobre la Biblia. Y pues tenemos que seguir avanzando. Podríamos tener, les digo, una sesión acerca de cada uno de estos puntos. Bueno, eso es la Biblia. Para eso yo les animo mucho, ahí el tío John Stott tiene unos videos en YouTube acerca de la Biblia, la autoridad de la Biblia, el problema de la cultura, la interpretación de la Biblia. Aviéntenselos, están buenísimos. Y allí pueden aprender más. Y también en un libro de él, que yo creo que CBU lo tienen, Estudiantes de la Palabra, de John Stott. Si no pueden ver los videos, ahí está este tema, ¿no? Cada uno de estos temas, así como el libro, El Gran Panorama Divino. Bueno, ahora les quiero compartir un poquito sobre el estudiante de hoy. Leí una investigación de un investigador, bueno, un estudioso español, llamado Sebastián Rodríguez Espina, donde él habla sobre los estudiantes universitarios a nivel global. Fíjense, estudiantes universitarios, no crean que los estamos metiendo en un laboratorio para estudiarlos, pero es la realidad que vivimos. Por allí Iván nos decía, o sea, que está la escritura, pero también tenemos que entender nuestro campo de misión. Y el CBU está llamado a llevar el Evangelio en toda su totalidad a las universidades de Uruguay. Entonces, nos toca conocer nuestro campo de misión. Los obreros, tenemos que observar, que ver, que abrir los ojos, dónde nos está mandando el Señor. Los estudiantes de esta generación son nativos digitales. O sea, nacieron en la era digital. Casi con un celular en la mano, ¿verdad? Ya saben usarlo. Sus vidas están totalmente documentadas. En Facebook, en Instagram, qué comieron, a dónde fueron, cómo hasta su estado de ánimo. Si no lo borran, allí quedará para siempre en el historial. Son multitasking, pueden hacer muchas cosas, pueden limpiar al mismo tiempo, subir una foto en Instagram, hacer una publicación en Facebook, al mismo tiempo están haciendo su tesis, o ahora en esta contingencia sanitaria, pueden también estar tomando una clase. Se muestran enormemente hábiles para obtener información. Crecer en edad para ellos es ley de vida. Hay algunas situaciones que los estudiantes de esta época vivirán financieramente, porque están viviendo la peor situación económica del mundo. Los estudiantes universitarios de esta época, ¿qué creen? Son espirituales,
están buscando el significado de la vida, como en todas las generaciones de estudiantes. Pero en México hemos descubierto eso en una pequeña investigación. Creíamos que tal vez los estudiantes no querían que se les hablara de Dios o de alguna religión, pero están abiertos a escuchar las propuestas de espiritualidad. Son comunitarios, como lo sabemos. A la misma vez que están tuiteando y están en WhatsApp, también son muy solitarios. Les gusta la comunidad, pero también su tiempo. ¿Alguien quiere? No sé. Bueno. Sí, yo quería preguntarte una cosa con respecto a este tema, porque México no es igual que Uruguay. Yo digo, Sí. Uruguay en el sentido de que acá tenemos el problema de que Uruguay es muy con este tema de la laicidad y todo, de que no se puede se puede hablar, pero no se puede hacer proselitismo religioso, capaz que en México sí. Eh, entonces aquí como que es una sociedad muy secular, muy laica, y es difícil a veces entrarle a los estudiantes con el tema de la fe. Iván, gracias por tu intervención. Fíjate que México es un país también laico. De hecho, hasta a veces nos sentimos poco perseguidos, nos han corrido de los campus. Yo lo he sufrido, a mí las autoridades me han sacado por eso. Yo feliz, ¿no?, de sufrir por la fe, pero sí me ha tocado eso. También porque México, a pesar que eso es un país muy católico, en algún tiempo hubo una separación de la iglesia y el Estado, lo cual es sano, pero al final sacamos a Dios de toda la educación y de todo el discurso. Y sí, es muy laico. La Ciudad de México es una sociedad muy secularizada también, aunque el 12 de diciembre están muchos en la Basílica de Guadalupe. Es ahí como un sincretismo muy interesante. Sí, pero gracias, sí, yo estoy muy consciente de eso y me gustaría conocer más. Y sí, pues sí es un desafío a nuestra misión en la universidad. Como en los Estados Unidos, ¿no? O en otros países que les dan hasta salones para presupuesto en algunas universidades de África, incluso. Pero pues sí, en universidades, en países con laicidad, pues no podemos hacer eso. Bueno, también los universitarios de hoy tienen ese instinto de supervivencia, lo cual les hace ser muy pragmáticos, la práctica, rápido, ¿verdad? Y una cosa, en Latinoamérica sabemos que el estudiante, si no es que es en todo el mundo, pero más se acentúa en nuestras realidades latinoamericanas, el estudiante universitario es parte de una élite. Aunque yo trabajo en el sur de México, el área más pobre, con más desigualdad social de mi país, aún ahí el estudiante indígena que logra llegar a la ciudad a cursar estudios universitarios es porque fue filtrado y porque llegó a una élite pues sí, de académicos. Pues tuvo suerte. Nosotros los cristianos decimos, Dios lo llevó para allá, pero aún así es una élite, los estudiantes universitarios. En México, pues es un índice muy pequeño de los que van a la universidad. Quise investigar un poquito más sobre Uruguay, pero ya no pude. ¿Alguien sabe esa realidad? ¿Es grande el índice de estudiantes en la universidad o es bajo comparado con toda la población juvenil que hay? Perdón, actualmente en Uruguay más o menos población universitaria, o sea, graduados universitarios, tenemos aproximadamente un 8 o 9%, no llega al 10%. Y estaremos hablando de menos de unas 300.000 personas, más o menos.
Y después estudiantes, no me fijé el último censo, pero deberían rondarlo, capaz que un poquito menos de 100.000, puede ser. Porque, a ver, No, modelar, los números de la universidad nuestra son, en la Universidad de la República, con el 80%, hay unos 120.000 estudiantes, en Montevideo y en el interior. Y en las universidades privadas tenés en el entorno de los 30.000, de grado y posgrado. Y hemos tenido un crecimiento de la participación de los sectores más populares en la formación universitaria. Tenemos, creo que andaban en el entorno del 12%, una cosa así, de estudiantes que son primera generación de estudiantes universitarios en sus familias. En ese sentido, y, hemos tenido un proceso de popularización de la universidad. Ok, interesante. y perdón, quería añadir que en formación docente, que es lo que yo estoy haciendo ahora, está mucho más descentralizado que la UDELAR, porque en la universidad pública aquí está, básicamente se concentra en Montevideo, aunque tiene algunas regionales en el interior del país. Pero, por ejemplo, el profesorado, los que estudian para ser profesores, hay un CERP que se llama, que son centros regionales que hay en cada departamento, que es como región. Y actualmente en el Uruguay tenemos aproximadamente 6.000 estudiantes de docencia, digamos. Así que Interesante, pues es importante conocer, como les digo, vuelvo a reiterar, nuestro campo de misión y cómo viven la realidad de los estudiantes universitarios, porque como viven su realidad, bueno, como vivimos la realidad, nuestro contexto personal y estructural nos va a definir mucho cómo vemos la escritura, cuáles son nuestras convicciones, qué pensamos sobre ella, qué dudas tenemos. Eso es muy importante, por eso quise tocar ese tema. Bueno, quiero citarles a Daniel Salinas, que dice en su libro Nuestra Fe: la revisión más grande que la posmodernidad ha causado se relaciona precisamente con el lenguaje y consecuentemente con la palabra escrita. Dicho en forma resumida, el lenguaje se entiende como un acuerdo social con la capacidad de crear su propia realidad y sin referente externo. En el caso de las escrituras antiguas, según la hermenéutica posmoderna, o sea, la herramienta que nos ayuda a interpretar los escritos antiguos, esa es la hermenéutica, se ha perdido el contexto social que las creó y por lo tanto son irrelevantes para individuos cuyo lenguaje sigue otros parámetros sociales. Se les entiende como casos interesantes de estudio lingüístico y artefactos que proporcionan algo de información sobre culturas pasadas. Pero los creyentes que consideramos la Biblia como un libro actual, relevante, y nos sometemos a su autoridad, estamos asumiendo una posición crítica a la propuesta posmoderna. Aunque concedemos a los posmodernos la conexión entre el lenguaje y el contexto, no coincidimos en sus conclusiones. Es que en el análisis posmoderno no cabe la categoría de la inspiración. Bueno, aquí Daniel nos está ayudando a ver que en este mundo que vivimos, algún estudiante puede decirme, y me lo han dicho cuando yo visito los campus: está muy bien la Biblia, es un libro muy, decimos en México, muy padre para leer, me habla de alguien muy buena onda, llamado Jesús, y de Dios, y sí, pero pareciera que pues nada tiene que ver con su vida personal. Algunos más críticos podrán decir, como un académico que escuché que dijo: es una pieza literaria maravillosa la Biblia, pero pues no le veo nada de espiritual ni entiendo por qué
porque dicen que Dios se revela allí. O alguien dice que tiene que ver mi mundo con el mundo grecorromano en el que se escribió la Biblia, o el mundo judío, allá el incipiente mundo judío. Todas esas preguntas, ¿no?, que nos trae. Y la posmodernidad dice, bueno, pues solo pues son escritos antiguos que tuvieron pues su auge en aquel tiempo y bien por ellos, ¿no? Nosotros estamos construyendo nuestros propios escritos relevantes para hoy. Y lo vemos en los estudiantes que están aquí, lo pueden ver en diferentes diálogos con sus compañeros. Es la Biblia relevante. Bueno, ahora vamos a ir aterrizando un poquito más. Me gustaría, no sé, Jorge, si tenemos esa encuesta lista, que es una pregunta, no se va a saber quién, ¿verdad? Ok, aquí vamos a hablar libremente. ¿Cuántas veces lees tu Biblia a la semana? Pusimos ahí unas opciones. Si la lees a diario, 7 veces a la semana, unas 5 veces, unas 3 veces, una vez a la semana o no recuerdo. Muy bien, Jorge. Y está también la segunda pregunta que vos planteabas también, Ana Miriam, de cómo definirías tu relación, ¿no? Bueno, si ya votamos, ahora vamos a ver cómo definirías tú, que eres obrero de la junta, estudiante. ¿Cómo definirías tu relación con la escritura? ¿Están en una relación? Bien, o sea, ahí vamos. ¿Es complicado? ¿O cuál era la otra? Por el momento, no. Por el momento, no. No hay mucha relación. No hay mucha relación. Muy bien. Muchas Vemos gracias. cómo quedaron ahí las votaciones. Ahora vamos a ver. Bueno, sí dice, ¿verdad? Un 38% la lee de nosotros, la lee 7 veces a la semana. Un 38% hay un empate, 5 veces. Unas 13%, 3 veces, estoy leyendo bien, ¿verdad? ¿Sí? Y 13% no recuerda. Bueno, vamos a ver la relación. El 88% está en una relación con la escritura. Un aplauso a eso, que estamos en una relación con la escritura. Estas son, gracias Jorge, entonces estas son preguntas muy importantes, ¿no?, que tenemos que hacer. Suenan chuscas usando el lenguaje ahora de las redes sociales, pero nos da mucha luz porque esto es sobre nuestra motivación de abrir la palabra, de leerla, de conocerla. Bueno, yo quisiera, para seguir, pues la misma Biblia nos ofrece, amigos, razones para vivirla, para leerla, para conocerla. A ver, todos tienen una Biblia allí, ¿verdad? Aunque sea digital, impresa, excelente, de Bible App. Muy bien, muy bien. A ver, así voy a ir. Priscila, ¿tú nos puedes leer Juan 20, 30 al 31? Sí, Sofía, ¿tú nos puedes ayudar a leer Juan 8, 31 y 32? Nicolás, ¿nos puedes ayudar a leer Salmo 119, 11? Pedro, ¿nos ayudas a leer 2 Timoteo 3, 14 al 17?
Segunda Timoteo 3, 14 al 17. Abby, Mateo. segunda a Timoteo 3, 14 al 17. Timoteo, segundo. Abby, vea alguna de las dos. Si quieren leer Mateo 7, 24 y 25. Bueno, pues comenzamos. Priscila. Juan 20, del 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gracias. Motivación para leer la escritura y que sea relevante para nuestra vida. Sofía, por favor. Juan 8, 31 y 32 dice: Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Fuertes aseveraciones está haciendo Jesús. Muy fuerte. Muy bien. Gracias, Sofía. Salmo 119, Nicolás. He guardado tu palabra en mi corazón, para no pecar contra ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Segunda Timoteo 3, 14 al 17, Pedro, por favor. Sí, disculpa, un momento. Ok, 14. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo que cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Muchísimas gracias. Mateo 7. Todo aquel que escucha mis palabras y obra en consecuencia puede compararse a una persona sensata que construyó su casa sobre un cimiento de roca viva. Vinieron las lluvias, se desbordaron los ríos y los vientos soplaron violentamente contra la casa, pero no cayó, porque estaba construida sobre un cimiento de roca viva. Muchísimas gracias a todos los que leyeron. Espero hayan anotado, si no, ahorita a ver cómo lo escribo para que sepan. Pero ahí son versículos que la Biblia misma nos está invitando a leerla, a vivirla. Está haciendo fuertes aseveraciones Jesús. Y fíjense, en Lucas 24, 27 está un poderoso, así contundente, una aseveración contundente que Jesús hace. Y yo creo que esa debería ser nuestra motivación principal para venir a la palabra y sea relevante, significativa para nuestras vidas. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés, de todos los profetas, explicándoles que lo que las escrituras decían acerca de él mismo. El Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, toda la Biblia nos van a hablar
de Jesús, nos van a revelar a Él. Y entonces ahí cobra más fuerza, más contundencia, el estudiarla y escudriñar. Bueno, pues seguimos con la siguiente parada. Ahora, recordando lo que decía Daniel Salinas, ¿verdad? Lo irrelevante, pero también lo que dice la palabra, porque es importante, relevante para nosotros, como estudiantes, obreros, profesionistas cristianos. Muy bien. Sí tenemos la siguiente encuesta, ¿verdad, Jorge? ¿Qué significa la Biblia? ¿Y es esa? ¿De qué significa la Biblia? Sería como para que alguno comente o si quieren escribir en el chat. Ok, excelente. Aquí en la palabra, en medio nuestro, hay una actividad muy linda que les animo a hacer. Yo creo que ya la hicieron. Es hacer encuestas en tu campus. Bueno, ahora que estamos en el COVID, pues yo creo que es otra cosa. Yo también estoy con los estudiantes, ¿cómo le vamos a hacer ahora, no? ¿Cómo va a ser? Entonces ya estamos ahí ideando algo, pero pues seguimos teniendo contacto con nuestros compañeros y hay que hacer unas encuestas de qué piensan acerca de la Biblia. Pero, ¿qué significa la Biblia para tus compañeros y profesores en el campus? ¿Qué te han dicho? No necesitas haber hecho una encuesta. Yo creo que ya tuviste algunos acercamientos por ahí, algunos diálogos. ¿Qué nos pueden compartir algunos? 3 personas. Perdón, ¿puedes repetir la consigna? Sí. ¿Qué significa la Biblia para tus compañeros y tus profesores en el campo? Yo no quiero prenderle fuego a nadie, pero en mi casa vive una universitaria que sé que habló algo con una compañera. Capaz que puede compartir algo de eso. No voy a dar nombres, obviamente. Bueno, Priscila ya dijo, un libro antiguo y religioso. Sí, así es. No tiene más significado. ¿Quieren escribirlos en el chat o activar el Sí, claro. Quien quiere escribir en el chat o quien quiera compartirlo. Sofía, ¿tú ibas a compartir? Sí, en realidad por lo que yo he podido charlar con algunos compañeros, en realidad básicamente no tiene significado directamente. O sea, es un libro que directamente no registraban, ¿no? O sea, más que de oídas, un libro que nunca abrieron y tampoco les interesaba en principio, ¿no? Por esto mismo que tú decías de que no, aparentemente no tiene relación con su vida personal. No relevante. Gracias, Sofía. ¿Qué lindas conversaciones? Estas conversaciones son muy significativas. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, yo quería decir que yo tenía algunas charlas con algunos compañeros y, o sea, hay algunos que te dicen, bueno, está muy bien. Me acuerdo de una charla con una compañera cuando hice la universidad que me decía, yo creo en Jesús, pero creo en Jesús, en el ejemplo de Jesús y en sus palabras, digo, temas morales y éticos, pero no creen o sea, no creían en el Jesús de los milagros, el Jesús más divino, digamos. Y muchos lo ven así, como un maestro de moral, de ética, pero no como el Señor, ¿no? Así es. Bueno, ahorita voy a tratar de explicar un poquito. Gracias a los que compartieron. ¿Alguien más quiere compartir? Hola,
Sí, no, yo, hola, en mis conversaciones con gente, con compañeros en la facultad, que no se habla mucho, pero lo poco que se habla, es por un lado lo que decía Sofía, que no es relevante, que no tiene valor en su vida, y si no, el otro extremo es que es un libro del cual hay que alejarse porque lo vieron usado de manera como un arma, ¿no? Ya sea en su familia o en sus amigos, para manipular y para no permitir crecer o para permitir abusos en la familia, justificados está en la Biblia. Entonces yo como que veo en mi entorno esos extremos que no existen, no es algo válido, no lo tomo en cuenta porque no tiene nada que ver con mi vida, y si lo tiene es desde este lugar negativo. Gracias. Y acabas de tocar un punto, Karina, muy tremendo, y es ahora la polarización que también estamos viviendo. El reclamo de esta generación por la justicia, que nos hace ir al pasado y por qué sucedieron tantas cosas. Entonces sí, tocaste un punto muy importante también, gracias. Bueno, muy bien. Antes de ir a la otra votación, Jorge, voy a decirles lo siguiente. ¿Cómo puede ser la Biblia relevante a nosotros como cristianos en la universidad? Quiero darles aquí una mezcla de algunas vivencias, hasta John Stott está incluido allí, mucha gente, como varios, ¿no? Agarré como de muchos lados, se los voy a leer. Para los cristianos, la Biblia, bueno, es una convicción en la que hay que crecer, que tiene una validez permanente y universal. ¿Y a qué me refiero con permanente? Por eso traje aquí una ilustración, ¿no? Y John Stott así lo ilustra, ¿no? De ahorita, pues me puse una chaqueta de colores. Bueno, ya, ahí está, ¿no? Tal vez pueda recogerme el cabello, no sé, ponerme una pañoleta, verme un poco más colorida con la pañoleta, no sé, no tenemos más tiempo, pero es este principio. La esencia de la Biblia, su mensaje, es el mismo siempre, la misma persona. Y su relevancia es como la ropa que nos quitamos y nos ponemos según la necesidad o según la ocasión. Y esto es bien importante y me gusta cómo lo ilustra John Stott. O sea, la persona es la misma, la esencia, la que se pone la ropa, y no cambia. Pero por generaciones, pues se va a poner una pañoleta rosa, una chaqueta negra, si hace calor, pues algo más fresco, para darse a entender o para estar a la ocasión. Ese es un principio. Bueno, si hay preguntas podemos ir. ¿Cómo se ve en la vida real eso, no? Vamos a ver. La segunda es que hay que leer la Biblia y conocerla de manera honesta y humilde. Porque al final, amigos, detrás de nuestra relación o como sea complicado, como sea, estemos en una relación o no, para nada ahorita, está el Dios vivo esperándonos para conocerlo, para leernos también a nosotros, como dice el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Es una relación viva y recíproca. Dios habló, bueno, también antes de eso, hay que caminar en interpretarla, entenderla. ¿Por qué dice esto? El método inductivo es para eso, no es para aburrirlos a los estudiantes, es para... ¿Por qué dijo Jesús aquí? ¿Será que es opresión
¿Será que es injusticia? Vamos a investigar. Porque Dios habló para ser entendido, no nos gritó, no nos envió flyers desde el cielo. Vino y habitó y vivió entre nosotros y nos dejó su palabra. Dios no habló en el vacío, sino que habló a contextos y personas precisas y particulares en algún punto de la historia de la humanidad. Y Dios habló sin contradecirse a sí mismo. Entonces, vale la pena sumergirse en la palabra. Otra tarea que yo les dejo, amigos, es conózcanse a ustedes mismos y a su cultura, para que sus ojos sean abiertos, sus oídos sean destapados y su conciencia, dice también aquí, parafraseo a John Stott, sean despertadas. Esta es mi cultura mexicana, del sur de México. Nací, crecí en una familia de misioneros evangélicos. Esa es mi cultura. Y con esa cultura yo me voy a acercar a la palabra. Eso sí me va a influir a cómo yo la leo, la entiendo. Y para ello contamos con la presencia del Espíritu Santo. Entonces esto nos lleva mucho a hacer lo que esta generación le gusta hacer mucho, el hacer diarios, el escribir. Requiere caminar en mentoría con alguien más. Yo estoy muy agradecida por mis obreros en Pompa, porque fueron ellos espacios seguros donde yo podía venir. ¿Sabes qué? No entiendo por qué Dios permite tanta desigualdad económica en México. No entiendo por qué Dios permite la corrupción en nuestros gobiernos y no hace nada y pareciera que no le interesa, porque esas empezaron a ser mis crisis de fe en la universidad. Y agradezco a mi obrero y mi obrera, porque me tocaron 2 obreros en distintas etapas de la universidad, que se sentaron conmigo, me escucharon, y a lo mejor no me decían la respuesta, pero oraban conmigo y no dejaban de leer la palabra cada semana conmigo. Y al final fui a un campamento y desde el Evangelio de Marcos, Dios me dijo a mí, yo fui a la cruz y en la cruz yo llevé toda la desigualdad económica, toda la injusticia, todo el dolor. Yo sé lo que es el dolor y soy un Dios que también le duele lo que pasa en el mundo y estoy haciendo algo. Ahí me reconcilié con él a través del Evangelio de Marcos, por eso amo mucho el Evangelio de Marcos. Pero eso es algo que les animo a hacer, caminar en mentoría. Y descubrir la esencia misma de la Biblia. Como les dije, la Biblia no es una colección de libros, a ver qué trata esto, es una sola historia. A esta generación les encantan las historias. Y Jorge y obreros, ¿qué creen? Que les encanta escuchar el famoso storytelling, contar historias. Yo creo que es algo que hay que aprender como obreros, implementarlo, cómo contar todo el Evangelio de Marcos como historias. Y la Biblia es la gran historia de Dios, donde el bueno gana, donde al final se hace su voluntad y Él va a traer paz, justicia y salvación a este mundo. Ese es el final de la historia. Y por último es aprender, 2 puntos más, aprender a transportarla contextualmente. ¿Hay algún músico aquí? No escuché, pero alguien que se dedique a la música. Ok, Pedro, ¿qué tocas? Piano. Piano, muy bien. ¿Podrías explicarnos qué es la transportación? ¿Qué? ¿Cómo?
La transportación de una pieza musical. Perdón que no te dije por tiempo. Sí, no puedo explicar en español, no, inglés, pero no en español. Complicado. Bueno, gracias. Debí haberte dicho con tiempo, ¿verdad? Pero para un músico, y tú me dices, Pedro, si es así, es cambiar de tono una pieza. O sea, en esencia la melodía es la misma, solamente le cambiamos de do a re, no sé. Esa es la transportación musical. Y esa es la manera, ¿no? Como algo muy parecido a la ropa. Aprender, en esencia, no, la melodía es la misma, pero la estamos haciendo relevante a nuestro contexto actual. Por último, amigos, hay que aprender a dar pasos de fe. Creer que detrás de la Escritura está nuestro Señor. Y en Él no caemos al vacío ni vamos con los ojos cerrados. En Él está la verdad. Y esa verdad nos va a servir. Bueno, Jorge, yo no sé, ya se acabó el tiempo. Ya me dijo aquí que son 15:33, empecé 12:33, algo así, 2:33. Ah, no, pero para ustedes, o sea que tengo 2 horas más de gracia, porque hasta que sea mi horario acá. Faltan algunas cositas, pero si quieren aquí dejamos, yo les puedo enviar el material. Yo creo que estaría bien. De repente, si querés redondear en 5 minutos, 10, podés manejar. Muy bien. Bueno, amigos, para terminar, yo quería que viéramos un video de este señor que creo que habla mucho por la generación de hoy. Bien. Cristianos y no cristianos. Y a lo mejor ya no nos da tiempo, pero si lo pueden ver, es el video de René, de Residente, de Calle 13. Y así se llama su video, René, donde cuenta su historia. Algunos dicen, es puro invento, nada más por hacerse más famoso y la víctima, ¿no? Pero yo pude ver el dolor de René, sus preguntas existenciales. ¿Quién ya vio ese video? Levante la manita ahí. Sí, lo vi. Está fuerte. Y yo creo que muchos estudiantes, muchos nos podemos identificar, incluso aunque seamos cristianos, ¿no? Yo también viví eso, yo también así me he sentido. Y yo quería que hiciéramos como esta transportación, un ejercicio. ¿Qué esperanza y ánimo puede ofrecerle a un estudiante que esté pasando por lo mismo que René pasó, por lo que él pasó en la universidad, porque cuenta algo de la universidad? El pasaje en Lucas 4, 14 al 22. Cómo este profeta, esta persona buena onda, que hace 2 siglos dijo que él venía a liberar a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a proclamar el año del Señor. ¿Cómo puede ser relevante para personas como él? Entonces ahí está la tarea. A lo mejor lo pueden compartir entre ustedes. Bueno, pues muchas gracias, amigos de CBU. Espero que haya picado esto un poquito para que vean la relevancia y el significado de la escritura. Y también, Jorge aquí me pone, también ese lamento, ¿no? Tenemos que aprender a lamentarnos delante de Dios. Y el Salmo 3 es un ejemplo maravilloso. Me quejo, me duelo, lloro ante Dios, siempre reconociendo y regresando a Él, que Él es la fuente de nuestra fortaleza. Más en este tiempo que vivimos. La escritura es relevante. Dios les bendiga, muchas gracias.